Ok, entonces la clase pasada nosotros comenzamos con la parte de juegos extensivos con información perfecta. Entonces una forma para hacer un resumen de lo que hicimos, ¿cierto? Hablamos y definimos lo que era un juego extensivo. Hablamos lo de que es una estrategia de Nash, perdón, un equilibrio de Nash en un juego extensivo y nosotros introdujimos este nuevo concepto de solución que se llama Subgame Perfect Equilibrio. ¿Ok? Entonces, para recordarle, acuérdense que cuando tenemos un juego extensivo vamos a tener jugadores, historias que básicamente son secuencias que pueden ser finitas o infinitas de acciones, ¿ok? Y que van a determinar qué es lo que pasó en el juego. Um, Vamos a tener una función de jugador, que es una función que básicamente nos indica quién juega, y una preferencia, una relación de preferencia, ¿ok? Después de eso, ¿cierto? Nosotros vimos que el juego se puede representar en forma de un árbol, ¿no? Donde indicamos los jugadores, las acciones y cuáles son los payoffs que reciben. Y después hablamos del equilibrio de Nash, básicamente hablamos de cómo un juego extensivo se puede determinar como en forma normal, como si la estrategia, de cierta forma, olvidándose de la secuencialidad, ¿cierto? Cuando hicimos eso, vimos cómo encontrar un equilibrio de Nash y luego, ¿cierto? Yo le expliqué básicamente que algunos de estos equilibrios de Nash no hacen sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vimos que en este ejemplo, cuando tenemos jugador 1, el jugador 2, vimos que hay dos equilibrios de Nash, uno que es este y otro que es este, ¿no? Y dijimos, miren, este como que no hace mucho sentido, ¿cierto? Porque si el jugador 1 escoge primero, a él le gustaría tener este pago en lugar de este, ¿no? Entonces ahí les dije que primero tenemos que identificar cuáles son los subgames dentro de un juego y asegurarnos de que todos los jugadores toman la decisión correcta en cada subgame, ¿cierto? Y una vez que hacemos eso, vimos que este equilibrio que es ese equilibrio de Nash, no es subgame perfect, este es un equilibrio de Nash que es subgame perfect, ¿cierto? Entonces fíjense que eso va a ser una regla, o sea, los subgame perfect equilibrios van a ser un subset de los Nash equilibrios. Entonces, ¿a dónde habíamos quedado nosotros? Nosotros habíamos quedado en la existencia, ¿ok? Entonces, acuérdese que cuando nosotros hablamos de los static game, dijimos que, cuando hablamos de la existencia, dijimos que los juegos que son estrategias finitas, donde el set de acciones no es convexo, no necesariamente va a tener un Nash equilibrio en estrategias puras. Después vimos que si nosotros permitimos que los jugadores randomicen, lo que convexifica el set de decisión, entonces siempre va a existir un equilibrio de Nash. ¿Cuál va a ser el caso de los subgame perfect equilibria? Nosotros vamos a ver que aquí un juego extensivo siempre va a tener un subgame perfect equilibrio. ¿Ok? Y esto generalmente ustedes pueden ver por la construcción de la prueba. Nosotros vimos que para encontrar un subgame perfect tenemos que resolver los juegos desde el final. Vamos hasta el final del árbol y empezamos a hacer por backward induction, identificar cuáles son las decisiones racionales de los jugadores y hasta que retrocedemos a todo el árbol, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan por construcción, por definición de cómo se encuentra el subgame perfect equilibria, siempre va a existir un subgame perfect. ¿Ok? La prueba no la hice aquí, pero ustedes la pueden encontrar en cualquier libro, ¿ok? Pero como les digo, la prueba va a ser constructiva. Entonces vamos al final del árbol, encontramos alguna acción, después vamos hacia atrás, etcétera, 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 ¿ok? Que básicamente formalizar este mecanismo para encontrar los equilibrios que son subgame perfect, el backward induction. Y como les decía, bueno, esto es súper importante que se llama backward induction, es el procedimiento para encontrar el subgame perfect equilibrio. Y esto es como un algoritmo, como les decía, donde uno empieza al final del juego y empieza a retroceder para poder encontrar las mejores respuestas. Y este teorema, bueno, el que les presenté antes, donde dice sobre la existencia, si se fijan, no habla de unicidad, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una situación similar que la que pasa en los juegos estáticos, ¿cierto? Que podemos tener multiplicidad. Entonces los subgame perfect equilibria también pueden ser múltiples.
Entonces aquí les traje una aplicación, ¿ok? Esto va a haber hay algo bien similar en la tarea. Entonces acuérdense que nosotros en la primera parte del Static Games también hablamos de unos modelos que se llaman el modelo de Cournot, donde las firmas compiten por cantidad, ¿cierto? Escogen cuál es la cantidad elegida. ¿Cuál es la diferencia, cierto? Que aquí en el Cournot ellos elegían de forma simultánea. En el Stackleber en general van a ser juegos donde hay 2 jugadores y con información perfecta. Y vamos a tener una especie de líder que va a escoger primero y luego un jugador que va a escoger segundo, ¿cierto? Y fíjense que la acción que va a tomar el jugador 1 va a depender de lo que va a hacer el jugador 2 por backward induction, ¿no? Yo les voy a mostrar con un ejemplo. Y para solucionar estos juegos nosotros vamos a usar este concepto, ¿cierto?, de Subgame Perfect Equilibrium. Entonces, como les decía, veamos el caso particular donde las firmas compiten por cantidad. Nosotros vimos qué es lo que pasa en el modelo de Cournot, que de todas formas se los voy a recordar, y vamos a ver cómo cambia el equilibrio si es que nosotros permitimos que uno de los jugadores escoja primero. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una industria con 2 firmas, que eso en general se le llama duopolio. Entonces, supongamos que la función de costos de cada firma tienen un costo marginal constante, ¿cierto? Y, bueno, donde C va a ser el costo marginal por producir una cantidad, ¿cierto? Por la cantidad total producida, va a ser lineal, ¿no? Y supongamos también que tenemos una función de demanda lineal, ¿cierto? Bueno, ustedes tienen que haber visto que en general este A y como que representa la máxima cantidad de pago que tienen los jugadores, perdón, los consumidores. Y este Q grande, ¿cierto? La demanda va a depender de lo total que se produzca en el mercado, ¿cierto? Y como hay 2 firmas, va a depender lo que produzca la firma 1 y lo que produzca la firma 2. Entonces, en Cournot, lo que pasaba, ¿cierto? Es que las firmas van a escoger cuánto producir. Entonces van a maximizar su profit, ¿no? Que siempre es menos el costo, ¿cierto? Y van a escoger cuál es la cantidad que maximiza esto, que depende de la cantidad que ellos producen y la cantidad que produce el otro jugador. Entonces, como siempre, ¿cierto? Vamos a sacar las condiciones de primer orden y lo que hicimos fue identificar cuáles son los best response. Entonces, si nosotros graficamos esto, ¿cierto? Tenemos el best response para la firma 1 y el best response para la firma 2, ¿cierto? Y nosotros dijimos que los equilibrios de Nash se encuentran donde los best response coinciden, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este punto, ¿cierto? Es donde coinciden y lo que produce la firma 1 va a ser igual a esto, lo que produce la firma 2 va a ser igual a esto, ¿cierto? Y este va a ser el Nash equilibrio. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa, cierto, si la firma 1 actúa como líder y la firma 2 actúa como seguidor? Entonces fíjense que aquí, como nosotros vamos a usar el concepto de solución de Subgame Perfect Equilibria, tenemos que resolver el juego por backward induction, ¿cierto? Entonces primero escoge la firma 1, después escoge la firma 2. Lo que nosotros estamos pensando es que el raciocinio de la firma 1 es que antes de escoger qué es lo que va a hacer, va a resolver el problema de la firma 2, ¿no? Acá hay información completa, etc. Entonces, primero por backward induction tenemos que comenzar a resolver el problema de la firma 2. Entonces, fíjense que aquí la firma 2 va a querer maximizar, ¿cierto?, de acuerdo a esto, y vamos a encontrar el best response, ¿ok? Entonces, para cada cantidad que produzca la firma 1, la firma 2 va a tener un best response. Y ahora, ¿cómo va a resolver la firma 2 va a tener un best response? ¿Cómo va a resolver la firma 1? La firma 1 también quiere maximizar utilidad, ¿cierto? Pero fíjense que aquí es primordialmente donde cambia el problema. ¿Por qué? Porque la firma 2 va a incorporar el best response, perdón, la firma 1 cuando ellos solucionan su problema van a incorporar cuál es el best response de la firma 2. Porque de cierta forma nosotros ahora vamos a ver este best response como la forma en que la firma 2 se va a acomodar a la cantidad que escoja la firma 1. Entonces fíjense que aquí vamos a maximizar utilidad. Fíjense que primero está todo en función de Q1, ¿cierto? Porque la firma 2 se va a acomodar para cualquier cantidad que la firma 1 escoja. Entonces, si ustedes resuelven este problema de maximización, ¿cierto? Vamos a encontrar
que esta es la cantidad que va a escoger la firma 1 y esta va a ser la cantidad que va a escoger la firma 2. Fíjense que cómo cambia esto respecto al equilibrio de Nash que nosotros encontramos. Esto es dividido 3, ¿no? Entonces la firma 1 va a producir una cantidad mayor y la firma 2 va a producir una cantidad menor, ¿no? Entonces fíjense que en este juego en particular, escoger primero da una ventaja. Y que la firma 2 de cierta forma se acomoda a la firma 1. ¿Qué es lo importante aquí de nuevo que quiero recalcar? Fíjense la forma en que resolvemos. Primero lo hacemos por backward induction, vemos qué es lo que va a hacer la firma 2, encontramos la mejor respuesta de la firma 2 y la firma 1 escoge, ¿cierto? Y que eso es súper intuitivo comparado con lo que estábamos haciendo aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, en este ejemplo, cuando el jugador 1, antes de coger su acción, va a tratar de ver qué es lo que hace el jugador 2, identifica cuáles son las mejores respuestas del jugador 2 para cada acción que él tome, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, él va a tomar su mejor decisión. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros vamos a empezar con otro tópico de juegos extensivos. Y aquí vamos a empezar con algo que se llama juegos repetidos. Entonces, esto va a ser un poco, mira, aquí vamos a usar el mismo concepto de solución que hemos estado usando hasta ahora. Vamos a ver, vamos a estudiar los Nash Equilibria y los Solving Perfect Equilibria. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que fíjense que los otros son juegos secuenciales, en el sentido de que la firma 1 o el jugador 1 escoge algo, el jugador 2 escoge otra cosa, el jugador 1 puede escoger de nuevo. La particularidad que va a tener un juego repetido es que vamos a asumir que va a haber un static game y que ese static game se juega en forma repetida. ¿Ok? Lo voy a ver con un ejemplo y vamos a ver de forma normal. Un ejemplo y vamos a hacer la definición formal. Entonces, como para motivar, ¿cierto? Nosotros pensamos como qué son los repeated games. ¿Ok? En general lo que hacen los repeated games es tratar de examinar las relaciones que son de long term, ¿okay? Que van a durar más de un periodo o donde los jugadores van a interactuar diversos periodos. ¿Y qué es lo que hace esto? Es que captura la idea de que cuando yo tomo una decisión hoy día, ¿cierto? Yo voy a pensar en cómo eso va a cambiar el comportamiento de mis oponentes o de los otros jugadores en el futuro, ¿ok? Y esto lo que trata de explicar son fenómenos como de cooperación o de threats o de punishment y revancha, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros analizábamos, si ustedes analizan el mercado de Cournot, donde ustedes suponen que las firmas compiten una vez, como un static game, donde van a decidir cuánto producir una vez, ellos nunca, de hecho, están las otras láminas, ellos nunca van a coludirse, ¿ok? Porque su best response es competir a la Cournot. Entonces uno diría que la teoría, ¿cierto?, no está explicando fenómenos que pasan en la realidad o que se observan en la práctica, porque nosotros en la práctica observamos colusiones por producción de cantidad, colusiones de precio, y eso en Chile es un caso que se da, ¿no? O sea, están las colusiones de los pollos, las colusiones de las farmacias. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿cierto?, para poder explicar esos fenómenos? Y en general, ¿cómo lo explican? Lo explican con esto de los juegos repetidos. Entonces uno dice, mira, en la vida real, las firmas no compiten por cantidad una vez. Las firmas compiten por cantidad todos los periodos, en un intervalo de tiempo dado, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, nosotros podemos sostener cooperación o colusión, que sería en este caso, ¿cierto? Si los individuos interactúan en varios periodos. ¿Ok? Esa va a ser como la idea general. Entonces, perdón. Por ejemplo, ustedes también, o un ejemplo como con una matriz, ¿cierto? Sería el dilema del prisionero. ¿Ok? Entonces nosotros vimos, por ejemplo, que si ellos tienen dos decisiones, pueden escoger confesar o no confesar, ¿cierto? Nosotros identificamos las mejores respuestas para cada jugador y encontramos que el único equilibrio de Nash es confesar. ¿Ok? Confesar, confesar. Sin embargo, nosotros podemos ver de que los jugadores están mucho mejor si no confiesan, ¿no? Entonces, o como si le llamamos no confesar, entre comillas, que cooperen entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a ser la idea detrás de
de esta idea de teoría de juego, vamos a decir que si un juego se repite, ¿ok? Si un juego se repite varias veces, entonces nosotros vamos a ser capaces de alcanzar este desirable outcome. So, fíjense que en este es el equilibrio de Nash, ¿no? 1-1, y si ustedes se fijan, este outcome de aquí, no confesar, Pareto domina este. O sea, los dos jugadores están mejor si no confesaran, pero su estrategia dominante es confesar cuando el juego se repite una vez, ¿no? Y por lo tanto el equilibrio de Nash es confesar, confesar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver en qué ocasiones nosotros vamos a ser capaces de alcanzar este outcome que es mejor, que de hecho aquí es Pareto óptimo porque es mejor que, los dos jugadores están mejor que en este equilibrio. Y en particular, ¿qué es lo que tenemos que hacer, cierto? Porque fíjese que incluso si el juego se juega una vez, ¿no? Yo siempre tengo incentivo a confesar, dijimos, porque son una estrategia estrictamente dominante. Entonces, lo que nosotros queremos para sostener este outcome a lo largo del tiempo, si el juego se repite varias veces, supongan que ellos juegan esto hoy día, mañana, pasado, etcétera, en un intervalo de tiempo indefinido, de hecho, entonces nosotros vamos a ser capaces de sostener esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer de cierta forma? Es que tenemos que castigar en caso de que algunos de los jugadores se desvíe de este outcome de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver distintas formas de castigo, pero esa es como la idea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la idea básica de juegos repetidos? Como le dije, lo que hace la teoría, ¿cierto? Es explicar cómo ciertas estrategias pueden soportar estos outcomes que son deseados por todos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos va a dar la teoría? La teoría, de cierta forma, nos va a dar una estructura de comportamiento, que son estrategias, ¿cierto? Cuando los individuos interactúan de forma repetida, y a esto nosotros lo vamos a llamar, va a ser como una forma de norma social, ¿no? O sea, vamos a decir, mira, nosotros nos vamos a coordinar para jugar siempre en este equilibrio, y si alguien se desvía, lo vamos a castigar a través de una norma social. ¿Ok? Y como les decía, generalmente esto va a involucrar un castigo. Cuando la gente se desvía, nosotros de cierta forma los vamos a castigar. Vamos a discutir distintas formas de castigo. Y lo que va a ser importante, sí, ¿cierto?, es que los jugadores tienen que tener incentivos a castigar. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando las firmas compiten en precio, ¿ok? Cuando las firmas compiten por precio, ¿cierto? Nosotros lo que estamos diciendo es que las firmas, aunque compitan por precio, ellos pueden coordinarse, ¿cierto? Y coludirse en algún precio más alto. Eso fue lo que pasó con la farmacia. Y nosotros acordamos un precio más alto, ¿cierto? Entonces el problema es que las firmas pueden tener incentivos, ¿cierto?, a bajar ese precio y quedarse con una mayor parte del mercado. Si eso pasa, entonces tiene que ser que las otras firmas los van a castigar y va a empezar una guerra de precios. ¿Ok? Entonces, lo que tiene que pasar en equilibrio, ¿cierto?, es que las firmas tengan incentivo a hacer estas guerras de precios también. Vamos a hablar de eso. Cuando las firmas o cuando los jugadores van a tener incentivo a castigar a los otros jugadores que se desvían de esta norma social. ¿Ok? Fíjense que ese punto es interesante también. O sea, nosotros lamentablemente no vamos a tener tiempo para cubrir el material cuando hay incertidumbre. Pero en esos modelos de incertidumbre nos dice que las guerras de precios, por ejemplo, son como, entre comillas, pueden sugerir de que las firmas estaban coludidas antes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que por algún problema de asimetría, ¿no?, las firmas cambiaron los precios, quizás no por desviarse del acuerdo, sino que por otros problemas, ¿no? Y cuando uno observa castigo o guerra de precios, significa que se están castigando desde la colusión que tenían antes. ¿Ok? Y en realidad, ¿cómo vamos a ver esto cuál va a ser como la teoría fundamental? Entonces, fíjense que si uno piensa en lo que estamos haciendo, vamos a tener juegos repetidos, ¿ok?, donde van a haber muchas interacciones o muchos periodos en que las firmas van a interactuar. Entonces, fíjense que ahí lo que puede pasar, ¿cierto?, es que podemos tener un espacio muy grande de acciones, ¿no? Entonces, en particular, lo que hace la teoría es que más de enfocarse en las acciones, se enfoca en cuáles son los sets de payoffs que se pueden alcanzar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos decir que esto puede ser sostenido.
y podemos encontrar alguna estrategia tal que esto se va a sostener, ¿no? Pero lo que nos importa es saber que este payoff sí es sostenible, ¿ok? En un juego repetido. Y lo que vamos a ver son unos teoremas que son bien famosillos que se llaman los Folk Theorems. ¿Y qué hacen estos Folk Theorems? Entonces, por una parte, ¿cierto? Van a mostrar que outcomes que son deseables por todos los jugadores, que no son sostenibles cuando uno tiene short sights o, por ejemplo, en un juego estático, pueden ser sostenidos cuando los jugadores tienen un incentivo en el long run, ¿no? Cuando a mí me importa lo que va a pasar mañana, pasado, etc. Eso se puede sostener, ¿cierto? Porque a mí no me importa solamente hoy día, sino que me importa mañana, pasado, etc. Y en el segundo vamos a mostrar que este set de equilibrio outcomes es muy grande. Entonces, como yo les decía, el espacio de todas las opciones posibles, ¿cierto? Que puede ser un equilibrio, puede ser muy grande, ¿ok? Y que en general eso no nos va a permitir hacer una predicción muy buena de los juegos. O sea, en general vamos a tener multiplicidad, ¿cierto? Y bueno, depende de la línea de investigación que ustedes hacen, ¿no? Entonces hay gente que se fija en cuáles son las estrategias de castigo y cuáles son los payoffs que son sostenibles dadas esas estrategias de castigo. Entonces, como para resumir, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ¿cómo se llama? Contribución es que se pueden establecer ciertas normas sociales que son estrategias que van a soportar estos outcomes que son más deseables. Entonces, ¿cierto? Como yo un momento les mencioné antes, nosotros podemos tener juegos infinitos, ¿no? Entonces, los juegos repetidos, nosotros los vamos a separar en dos grandes tópicos. Uno son el caso en que el horizonte es finito, ¿no? Entonces, por ejemplo, el juego se repite 3 periodos, 4 periodos. Y también vamos a tener un caso en que los horizontes son infinitos. Ahí decimos que el horizonte es infinito. Entonces, fíjense que aquí ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? O sea, ¿hace sentido que un juego sea infinito si la gente no vive un tiempo infinito? Las firmas no viven un tiempo infinito, ¿no? Uno también puede pensar en los juegos infinitos en una forma en que yo no sé cuándo el juego termina. Por ejemplo, ustedes siempre tienen que pensar en el contexto de la investigación que ustedes estaban haciendo, ¿no? O sea, si ustedes creen que los agentes que participan en un juego creen que el juego va a terminar, ¿no? Entonces la mejor forma de modelar ese escenario sería usando juegos repetidos finitos. Si ustedes creen que los jugadores no saben hasta cuándo van a interactuar, entonces nosotros consideramos un horizonte infinito. ¿Ok? Entonces puede ser también, no necesariamente que los jugadores van a vivir para siempre y estarán para siempre, sino que ellos no saben cuándo va a ser el término del juego. ¿Ok? ¿Y por qué se hace esta diferencia? ¿Cierto? Esta diferencia se hace porque los resultados cambian diametralmente si uno considera juegos que son finitos o infinitos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del dilema del prisionero que estábamos viendo recién, perdón, lo que va a pasar es que si nosotros consideramos un horizonte finito, ¿ok? Entonces el juego se repite de forma finita, entonces vamos a ver que el único equilibrio de Nash va a ser confesar, confesar. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si el juego es finito, entonces este outcome que es deseable por todos los jugadores no se puede alcanzar. En cambio, si nosotros permitimos que el juego, o nosotros consideramos que una mejor forma de modelarlo, ¿cierto?, es usando juegos repetidos infinitos, entonces vamos a ver que el set de Cybergame Perfect Equilibrio es muy grande y además vamos a poder ver que este pago de aquí, o en la estrategia no confesar, no confesar, el outcome, donde nadie confiesa nunca, va a ser sostenible. ¿Ok? Entonces, yo voy a partir por los juegos repetidos, infinitos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a partir con ciertas definiciones del juego. Después vamos a ver una forma de representar las estrategias que son como una máquina, le dicen, ¿ok? Pero vamos a ver específicamente a qué se refiere. Y por último, vamos a hablar un poco de los Nash Folk Theory. ¿Ok? Entonces, básicamente eso nos va a decir cuáles son los tipos de payoff que son sostenibles en un equilibrio de Nash. ¿Ok? Y ojalá si me alcanza el tiempo, vamos a motivar de cuál es la diferencia entre un Nash equilibrio en este caso y un Subgame Perfect equilibrio.
Entonces, ¿cuál va a ser un juego repetido? Entonces, como yo les decía, fíjense que en un modelo de juegos repetidos, ¿cierto? Vamos a capturar la situación en que un juego estratégico, ¿cierto? O sea, acuérdense que fíjense que esta representación de aquí es un juego estratégico, es un static game o strategic game, ¿no? Se juega una vez. Entonces, ¿qué es lo que hace el juego repetido? Asume que este strategic game, ¿cierto? Que va a especificar jugadores, acciones y preferencias, se va a repetir a través del tiempo. ¿Ok? De aquí en adelante, ¿qué es lo que vamos a asumir nosotros? Vamos a asumir que el set de acciones es compacto y que las preferencias son continuas. ¿Ok? Por el momento, ¿cierto? No hay límite en este juego, ¿cierto? No va a haber un límite de número de veces que el juego G se va a jugar. ¿Ok? Y en cada caso, fíjese que en cada T va a haber un periodo donde se juega simultáneamente, la gente escoge simultáneamente. El otro periodo juega en el mismo juego, todos escogen simultáneamente, etc. ¿Ok? Entonces, de nuevo, como yo les decía, es que este juego de aquí se repite, lo jugamos hoy, lo jugamos mañana, pasado, etc. Ok, y como aquí nosotros tenemos información perfecta, ¿cierto? Los jugadores saben qué es lo que pasó en los periodos anteriores. ¿Ok? Entonces, formalmente, ¿cuál va a ser la representación de un juego repetido infinitamente? Entonces, como les decía, vamos a tener cierto este juego estático, estratégico, que se juega cada periodo, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros queremos pensar en cómo se juega esto si nosotros lo representáramos en una forma extensiva, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí, igual que antes, nosotros vimos que vamos a tener jugadores, vamos a tener historia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la historia? Es que ahora nosotros podemos tener secuencias infinitas, ¿ok? Igual que antes va a haber una función que nos va a determinar quiénes juegan en cada nodo no terminal. ¿Y qué vamos a decir respecto a las preferencias? Respecto a las preferencias vamos a asumir que satisfacen una condición que se llama weak separability. ¿Qué significa eso? Entonces supongan que tienen una secuencia de historias, ¿no? Perdón, de acciones, una secuencia de acciones. Y supongan que, fíjense que esto de aquí está especificando toda la secuencia completa y estas dos secuencias solamente difieren en una acción, ¿ok? En la acción A y A'. Todo el resto es lo mismo. Entonces, si A es preferido a A', entonces tiene que ser el caso de que toda esta secuencia de acciones va a ser preferida a esta secuencia de acciones, porque esa que no hay como forma de complementariedad. Entonces eso lo vamos a llamar weak separability. ¿Y cuáles son los remarks de aquí? Entonces fíjense que una historia terminal, sí, solo sí es infinita. Vamos a suponer que en cada historia no terminal un jugador escoge una acción de AI. Y bueno, acá todos escogen de forma simultánea, ¿cierto? Fíjense en eso, simultáneos moves. Y vamos a asumir que la estrategia para cada como secuencia de acciones, ¿cierto? Va a escoger un outcome. Ya, entonces, ¿cierto? Fíjense que, bueno, ya dijimos que las preferencias vamos a imponer esta condición de weak separability. Entonces ahora, fíjense que lo mismo que nosotros que hicimos con todos los juegos, yo al principio les presentaba cuáles son las preferencias, ¿cierto? O decíamos que van a haber unas preferencias, y lo que nosotros queremos, ¿cierto? Es que haya una función de pago que representa estas preferencias. ¿Ok? En particular, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Nosotros queremos decir que si un jugador, ¿cierto? Y prefiere esta secuencia de acciones sobre esta secuencia de acciones, entonces va a depender de los payoffs que esas secuencias generen. ¿Ok? Lo que vamos a hacer nosotros aquí es que vamos a considerar dos tipos de formas en que vamos a modelar estas preferencias. ¿Ok? Porque fíjense que o sea, lo que yo prefiero va a depender del payoff que recibo hoy, mañana, pasado, etcétera, ¿no? O sea, si hay una función, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos este juego repetido de aquí, ¿cierto? Y estamos en este outcome, por ejemplo, entonces yo recibo 3, 3, 3, 3, hoy, mañana, pasado, bla, 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 ¿no? Entonces nosotros queremos saber cómo esas secuencias de pago
son ordenadas de cierta forma, ¿cierto? ¿Qué orden le da los jugadores? Ya. Entonces, fíjense que en general hay tres formas en que se ordenan estas preferencias. Una que se llama el discounting, otra que es el limited of means y el overtaking. En esta clase nosotros vamos a ver estas dos primeras. ¿Ya? Vamos a ver el discounting y el limits of means. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Cuál va a ser la definición formal para un discounting? Entonces vamos a decir que hay algún número delta, o entre 0 y 1, tal que si la secuencia de payoff BIT es preferida a la secuencia de payoffs omega de IT, entonces sí, solo si se cumple esta desigualdad, ¿no? Fíjense que esto de aquí, bueno, lo voy a ver aquí con más atención, esto de aquí depende del T, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer periodo yo voy a tener delta por BI menos W de IT, ¿no? En el segundo periodo va a ser delta al cuadrado por BIT menos WI de T. Lo que yo quiero, ¿cierto?, es que esa suma sea mayor o igual que 0. Y de acuerdo a este criterio de preferencia, ¿cierto?, lo que estamos diciendo básicamente es que cada jugador va a evaluar una secuencia de pagos BIT de esta forma, ¿no? Fíjense que esto es súper usado en economía, que se usa como, a esto nosotros le vamos a llamar un factor de descuento. Es como de cierta forma, o sea, por ejemplo, si yo uso, voy a escribir aquí, si yo recibo 1 hoy día, mañana entonces si recibo 1 también lo voy a descontar por delta. Entonces ya no vale 1, sino que delta. Si después, en 2 días más, yo voy a recibir de nuevo 1, yo lo voy a descontar por delta al cuadrado, por 2. ¿Ok? Lo que fíjense que aquí esto tiene la peculiaridad que yo no estoy tratando todos los periodos de la misma forma, ¿no? Entonces, a medida que yo voy recibiendo los pagos más lejos en el futuro, yo a eso los descuento más. ¿Ok? La lógica para esto puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser de que ustedes prefieran mucho más, cuando ustedes le dicen que prefiere recibir 100.000 pesos hoy día o 200.000 en 10 años más. Entonces, ustedes no le ponen el mismo peso a los 100 hoy mismo inmediatamente que a 200.000 en 10 años más, ¿no? Eso explica un poco por qué la gente no quiere retirar su plata de los fondos de pensión, ¿no? Porque ellos prefieren tener hoy 200.000 pesos que, no sé, 300 incluso, porque va a tener un retorno, ¿cierto?, en 30 años más, porque yo descuento el futuro mucho más. Esa es como la lógica, ¿no? Y a este delta se le denomina factor de descuento. Cuando hablamos del payoff profile, ¿cierto?, vamos a estar hablando de esta forma. Entonces, como les decía, la peculiaridad que tiene esta forma de preferencia, ¿cierto?, es que, el discounting trata los periodos de forma distinta, ¿cierto? Entonces, el valor que nosotros le damos a lo que vamos a empezar a recibir al futuro decrece a través del tiempo, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a considerar otro tipo de forma en que los jugadores van a definir sus preferencias, donde los jugadores tratan los periodos de forma simétrica, ¿ok? Entonces, en particular, nosotros vamos a decir que un jugador evalúa esta secuencia de pagos, ¿cierto?, por medio de su promedio, el límite del promedio. El límite del promedio, ¿no? Entonces, de cierta forma, como loosely speaking, ¿cierto?, estamos diciendo de que los jugadores lo que evalúan es lo que van a recibir un stream de pagos, ¿cierto?, una secuencia de pagos, y a ellos lo que les importa es lo que reciben en el límite, ¿cierto?, el promedio. ¿Cuánto van a recibir en promedio? ¿Cuál es el problema, cierto, que puede representar este tipo de preferencias? Que este límite no necesariamente puede existir, ¿cierto? Porque puede ser de que los pagos promedios, ¿cierto?, estén continuamente oscilando.
Pero si se fijan, lo que hace este es que lo importante, ¿cierto?, es que trata los periodos, esa es la mayor diferencia con el anterior, de forma simétrica. Entonces, formalmente, ¿cuál va a ser las preferencias del límite de limit by means? Entonces vamos a decir si que una secuencia, ¿cierto?, de payoffs que de B y T, ¿cierto?, va a ser preferida a esta secuencia, ¿cierto?, si el límite, el lim-inf es mayor que 0, ¿no? O sea, si los promedios, ¿cierto?, en el límite están, uno es mayor que el otro, ¿no? Entonces, bueno, como si ustedes se fijan, lo que estamos diciendo es que la forma en que se representa un B y T, ¿cierto?, va a ser por el límite del promedio, ¿cierto? Y como les decía, entonces, y esto también es importante, fíjense que podemos tomar una relación entre el criterio de discounting y el criterio de limit by means. Entonces, por ejemplo, si el factor de descuento que nosotros consideramos aquí es lo suficientemente cercano a 1, puede ser de que estas dos sean equivalentes, en el sentido de que si B y T se prefiere a esta secuencia W y T en el límite, y el factor de descuento es lo suficientemente cercano a 1, entonces la misma preferencia se va a conservar cuando se usa el discount criteria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer después, ¿cierto?, es que vamos a hablar de los equilibrios de Nash, y fíjense que las definiciones que vamos a usar van a depender del juego en el que estamos. No solamente en el juego, en términos de los jugadores, de las acciones y de las preferencias, ¿cierto?, sino que cuál criterio de preferencia estamos utilizando. Entonces vamos a hacer la diferencia entre los juegos repetidos donde se usa el criterio de el delta de discounting y cuando se usa el criterio del límite. ¿Ok? Entonces vamos a usar esos dos casos, por ejemplo, para ver cuáles son los Nash equilibrios. ¿Ok? Y por último, bueno, esto es un poco de notación, que después vamos a volver un poco a eso, ¿cierto? Pero fíjense que vamos a denotar los... UA va a denotar el profile de pagos que hay en el stage game, ¿no? Vamos a tener también unos vectores de pagos, de perfiles de pago. Y supongamos que esto es un payoff profile, entonces vamos a suponer que va a haber un outcome, ¿cierto?, tal que esto se puede alcanzar. Fíjense que esto en el static game, porque es UA. Y después vamos a decir de que un vector B va a ser un profile de pagos feasible, ¿cierto?, si va a ser un convex combination. Yo les voy a mostrar después dónde vamos a usar esto y vamos un poco a volver a estas definiciones. Entonces, antes de hablar de los Nash-Folk Theorem, que es esta parte, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que les voy a introducir una forma de definir el juego que va a ser un poco distinta a lo que vimos antes. O sea, en realidad, sí, es un poco distinta, pero es la misma idea, la misma intuición. ¿Ok? Y una vez que tengamos eso, ¿cierto? Vamos a hablar de los Nash-Folk Theorem. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque en definitiva, cuando yo construya las estrategias de castigo o cuáles son las estrategias que se van a seguir en cada caso, voy a usarlo, voy a definirlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, como esto ya lo vimos, ¿cierto? Ya le expliqué que lo que hace la teoría de juego repetido es estudiar el comportamiento de los individuos cuando ellos actúan de forma repetida. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a construir un lenguaje, ¿cierto?, para describir de forma conveniente cuáles son los equilibrios. Y para eso nosotros vamos a definir algo que se llama machine, ¿ok?, que es como una abstracción del juego. Entonces, formalmente, ¿qué va a ser un machine? Entonces, fíjense que una máquina para un jugador I, en un juego repetido, va a tener los siguientes 4 componentes, ¿ok? Vamos a tener primero un set QI, que hace nosotros le vamos a llamar, después les voy a mostrar con un ejemplo a qué se refiere esto. Le vamos a llamar los sets de estados. Después vamos a tener un elemento QI de 0, que va a ser el estado inicial,
¿ok? Entonces ustedes pueden pensar de que esta es la historia inicial. Y vamos a tener una función de output. Entonces, básicamente vamos a decir que va a haber una función FI, o sea, esto es para el jugador I, tal que para cada estado va a escoger una acción. ¿Ok? Y una función tau, que a esto le vamos a llamar la función de transición. Entonces, esto va a decir, mira, dado que estábamos en el estado QI y que se tomó alguna acción dentro de este set de acciones, entonces vamos a caer en este nuevo estado QI. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la idea de esto? La idea va a ser que en el primer periodo, ¿cierto? La máquina va a comenzar con el estado QI 0. Y dado ese estado QI de 0, la máquina va a escoger una acción de acuerdo a la función de output, ¿cierto? Que va a depender de QI 0. Y cuando cuando la máquina esté en cualquier estado QI, entonces va a escoger una acción de forma más general, ¿cierto? FI de QI de acuerdo a esta función de output. Y como les decía, la transición, ¿cierto? De tau de I va a especificar cómo la máquina se mueve de un estado a otro. Entonces, en particular, si la máquina está en el estado QI y la función de output escogió alguna acción A, entonces el estado va a cambiar a tau de QI de A. Entonces, ¿cómo se va a entender esto en... bueno, ¿saben qué? Voy a hacer esto y después vuelvo para estos remarks. ¿Cómo vamos a entender, por ejemplo, en un ejemplo? ¿Qué significaría esto? Entonces, supongamos que tenemos este juego repetido del dilema del prisionero que se repite varias veces, ¿ok? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos seguir es algo que se llama un Grim Strategy. El Grim Strategy lo que hace es que, por ejemplo, vamos a decir que los jugadores van a escoger no confesar siempre y cuando los otros jugadores también jueguen no confesar en todos los periodos anteriores. Entonces, básicamente, si este tipo escoge no confesar siempre en todos los periodos anteriores que nosotros jugamos, entonces yo también voy a escoger no confesar. ¿Ok? Y si este tipo juega confesar, yo juego confesar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significaría eso, este Grim Strategy? ¿Cómo lo podemos escribir en esta forma de maquinaria? ¿No? Entonces, fíjense que acá, como yo les decía, vamos a tener una ¿cómo se dice? Cuadrupleta para definir esta Grim Strategy. Entonces, fíjense cuáles van a ser los estados, ¿no? Yo los estados aquí voy a crear como un set aparte, ¿no? Entonces voy a decir, mira, el estado va a ser confesar y no confesar. ¿Cuál va a ser el estado inicial? Voy a asumir que están cooperando, ¿no? Que están parte del juego con no confesar. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el output? Entonces, formalmente, cierto, lo que estamos haciendo es escribiendo esto en forma de maquinaria. Entonces dijimos que si los otros jugadores estamos en el estado donde los otros jugadores no confesaron, entonces yo no voy a confesar, pero si el otro jugador confesó, entonces yo voy a confesar. ¿Ok? ¿Y qué significa eso en términos de transición? Entonces voy a tener una transición, por ejemplo. Bueno, acá me faltó algo. Sí, porque acá yo voy a elegir confesar siempre. Acá me faltó esa palabra, siempre. Entonces, en el estado de transición, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en el estado de no confesar, los dos escogimos no confesar, entonces vamos a irnos al estado de no confesar. Si estamos en el estado, en cualquier estado que sea distinto a este, básicamente, ¿cierto? Porque aquí es un otherwise, ¿no? En cualquier otro caso, entonces yo voy a confesar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se podría representar esto gráficamente, cierto? Con esto podríamos decir, mira, nosotros vamos a partir en este estado, no confesar. Si las otras personas de aquí no confiesan, entonces yo voy a seguir no confesando y voy a estar en este ciclo. Cuando yo me voy a cambiar de aquí a este nuevo estado, ¿cierto? Esta nueva transición, entre comillas, ¿cierto?
es que si los jugadores hacen cualquier otra cosa que sea no confesar, no confesar. O sea, puede ser que uno confiesa, los dos confiesan o el otro confiesa. O sea, hay tres casos posibles, ¿no? Y en el caso en que uno por lo menos confiesa, este estado va a ser absorbente. Entonces yo siempre voy a confesar, siempre voy a confesar. Y esto se llama trigger strategy porque nosotros lo que estamos haciendo es castigando para siempre. ¿Ok? Entonces yo digo, mira, yo siempre voy a escoger no confesar, siempre y cuando tú también lo hagas. Si tú te desvías de eso, entonces yo voy a confesar para siempre. ¿Ok? Lo que vamos a ver después es que es tan creíble esa amenaza, ¿no? Porque nosotros queremos que si esto es un subgame perfect equilibria, entonces tiene que pasar que en cada parte del juego todos los jugadores toman decisiones racionales. Esa es otra discusión, ¿ok? Pero esta es la estrategia en particular. Estoy diciendo, mira, mientras tú confieses, mientras tú no confieses, yo no voy a confesar, pero una vez que tú confesaste, yo voy a confesar para siempre. Y esa es la forma en que te castigo, que nunca más voy a volver a la cooperación. ¿Ok? Y cuáles son como las cosas para anotar en esta máquina que nosotros hemos definido. Entonces, notar que esto depende, los estados, ¿cierto? Dependen de las acciones de todos los jugadores. ¿Ok? Porque, perdón, sí, de las acciones de todos los jugadores la transición, ¿no? Que si uno lo pensaría en términos de estrategia, debería depender de todo lo que hacen los demás, menos yo. ¿Ok? Perdón. Claro, depende de todos los otros jugadores, ¿cierto? Y la forma natural es que dependan de todos los otros jugadores, ¿ok? En definitiva, nosotros hacemos esto que dependa de todas las acciones de los jugadores en cosas como de historia, ¿no? Porque está como de cierta forma funcionando como una historia. ¿Cuál es la nueva historia luego que se jugó el profile de acciones A? ¿Ok? Entonces, de cierta forma todavía es, ¿cómo se llama?, consistente con lo que sería la representación típica que nosotros vimos de acuerdo a las historias, ¿no? Entonces, ya. Entonces ahora, dado que estas son las estrategias que escogieron los jugadores, ¿cierto? Entonces definimos lo que es un juego repetido, hablamos de cuáles son las estrategias en una forma de una máquina, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de lo que se llaman los Nash Folk Theory. Entonces, ¿qué es un Nash Folk Theory? Entonces, lo que va a hacer el Nash Folk Theorem es que va a estudiar los outcomes de equilibrios de Nash en un juego repetido. ¿Ok? En particular va a demostrar de que el set de outcomes, o sea, acá vamos a mostrar, por ejemplo, que fíjense que aquí en el juego estático, esto de aquí no es un equilibrio de Nash, ¿no? O sea, de hecho, jugar confesar es una estrategia dominante. Entonces nosotros vamos a mostrar de que nosotros sí podemos alcanzar este outcome, donde la gente no confiesa en cada periodo. Entonces vamos a mostrar de que si el juego es repetido, eso se puede alcanzar, como en la forma en que nosotros vamos a decir de que estos outcomes pueden ser alcanzados va a ser por medio de castigos, ¿no? Esto es súper importante en la teoría del juego. Lo que estamos haciendo nosotros es que por medio de los castigos les queremos dar incentivo a las personas, ¿cierto?, para alcanzar algún social norm o algún outcome deseable. O sea, lo que estamos diciendo es, mira, esta gente, su estrategia dominante en el dilema del prisionero es confesar siempre. No importa lo que haga el otro en el estático. Como tenemos una interacción que es repetida, eso nos da espacio, ¿cierto?, a definir estrategias de castigo para dar incentivo a las personas a moverse a este equilibrio cooperativo de no confesar. ¿Ok? Y como les decía, los castigos pueden ser de muchas formas, ¿cierto? Uno que se usa mucho y que es muy popular, digamos, es que cada vez que alguien se desvía, nosotros los castigamos. Y en general hay uno que nosotros castigamos para siempre. ¿Ok? Que ese se llama el trigger strategy. Entonces, básicamente la estrategia que nosotros definimos aquí. Si tú juegas confesar una vez, yo te castigo para siempre. ¿Ok? Que esa es una forma de castigo bien fuerte también, ¿no? Entonces, ya.
Entonces, para empezar a ver los Nash-Folk Theorem, ¿cierto? Vamos a introducir algunas definiciones. Fíjense que, bueno, estas ya las puse antes, pero las vamos a escribir de nuevo. Entonces, supongamos que tenemos un juego estratégico de esta forma, ¿cierto? Que especifica jugador, acciones y preferencias. Y entonces primero vamos a definir qué es un feasible payoff de G. ¿Ok? Entonces un feasible payoff de este juego estratégico G, ¿cierto? Va a ser una combinación convexa de los payoffs, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Estos son los payoffs que tiene este juego y nosotros podemos encontrar combinaciones convexas entre estos pagos. Eso va a ser un feasible payoff, ¿ya? Que son combinaciones convexas entre los pagos. Entonces ahora en ese caso particular, ¿cierto? Nosotros podríamos suponer de que alfa, que está aquí, ¿no? Va a ser igual a beta de A de gamma para cada A. ¿Qué va a ser beta de A? Beta de A va a ser un natural y gamma va a ser la suma de estos beta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Entonces podemos decir que es una secuencia de outcome que consiste en ciclos de repeticiones de largo gamma, o sea, por un número de periodos gamma, pueden pensar, en que la acción A se juega, ¿cierto? Y ok, no, de nuevo, perdón. Entonces va a ser un ciclo, ¿ok? De largo gamma, que se va a jugar por BA periodos, ¿ok? Entonces eso nos va a dar un pago promedio, ¿cierto? De omega. Entonces esto después después va a aparecer de nuevo porque cuando nosotros construyamos las estrategias de castigo, vamos a definir ciclos durante los cuales se castiga o cuánto duran los ciclos en que se está castigando, ¿ok? Ahora, antes de hablar de los Nash-Folk Theorem, nosotros vamos a usar harto algo que se llama el min-max payoff. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que para cada jugador I, el min-max payoff es el pago más bajo que, o sea, entre comillas, el pago más bajo al que los otros jugadores pueden llevar al jugador I. ¿Ok? Entonces, BI, por ejemplo, va a ser, mira, supón que todos los otros jugadores quieren minimizar tu utilidad. Entonces, todos los otros jugadores van a escoger las acciones que minimizan el pago de I, y dado eso, el jugador I va a maximizar. Eso es porque es racional, ¿no? Entonces, entre comillas, este es el castigo peor que nosotros le podemos dar en términos del payoff del juego estático, ¿no? De G. Vamos a elegir cuál es el payoff peor que donde podemos castigar a este jugador I. Entonces aquí, bueno, déjenme ver esto primero, de hecho, porque para hacer más sentido. Entonces, denotemos por P menos I como la solución al problema de minimización. ¿Ok? Entonces estamos diciendo, mira, todos estos jugadores van a escoger este P menos I para minimizar al jugador I. ¿Ok? Y dado eso, ¿cierto? Dado que los otros jugadores van a escoger PI, entonces el jugador I va a escoger su best response, al castigo, ¿no? Entonces, creo que aquí puse un ejemplo. Fíjense que acá tenemos este dilema del prisionero, ¿no? Entonces aquí queremos saber cuál es el min-max de los jugadores. Entonces, fíjense que aquí para el jugador 1, el jugador 2 el jugador 2, ¿cierto? Espérense, perdón. Sí. Para minimizar al jugador 1 va a escoger confess, ¿no? Yo estoy tratando de minimizar el pago. Dado de que el otro jugador va a jugar confess, entonces el jugador I va a tratar de maximizar su utilidad, ¿cierto? Y él va a escoger confess también, ¿no? Entonces el min-max es 1. ¿Qué es lo que pasa en este otro ejemplo? Bueno, después vamos a ver que esto tiene una peculiaridad, ¿no? Porque aquí fíjense que el min-max coincide con el Nash equilibrio. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces supongamos que, perdón, tenemos este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el min-max del jugador 1? Entonces, fíjense que para el jugador 2, para minimizar a este, él va a escoger D. ¿Ok?
dado que el jugador 2 quiere minimizar mi utilidad, ¿cierto? Va a escoger D, yo por lo tanto voy a tratar de maximizar y voy a escoger A. Entonces el min-max del jugador 1 es 1. ¿Ok? Esa es la idea. Los otros jugadores quieren llevarte al pago más, cogen la acción que minimiza tu payoff y como tú eres un agente racional, ¿cierto? Tú vas a contestar con tu best response dado el P menos I que están jugando los demás. ¿Ok? Entonces eso va a ser el min-max payoff. ¿Y por qué es importante este min-max payoff? Entonces nosotros vamos a usar este min-max payoff para definir ciertos payoff profiles que van a ser alcanzables, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que dado este min-max payoff, entonces un pago de profiles de W, ¿cierto? Va a ser enforceable o strictly enforceable si se cumple esta desigualdad, ¿no? Si el payoff es mayor o igual que el min-max payoff para todo I, y si esto se cumple con estricto, ¿cierto? Entonces va a ser estrictamente enforzable. Y dado esto, ¿cierto? Vamos a decir que A va a ser un outcome de G por el cual UA es estrictamente enforceable, entonces A va a ser estrictamente un enforceable outcome. ¿Ok? Entonces fíjense que esto es en función de la utilidad y esto es en función de la acción que se toma. Entonces ya definimos este min-max payoff, ya entendimos a qué se refiere este min-max payoff. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los Nash-Folk Theorems? Entonces aquí, ¿cierto? Nosotros vamos a mostrar que un Nash Equilibrium Payoff Profiles, o sea, entonces tomemos un Nash Equilibrium Payoff Profiles de un Infinitely Repeated Games, ¿ok? En que los jugadores están utilizando el criterio de Limit of Means, de las preferencias. Entonces fíjense que aquí nosotros vamos a tener un Nash-Folk Theorem para los dos casos, ¿no? Para cuando los jugadores están usando el Limit of Means criteria y cuando ellos están usando el Discounting criteria. ¿Ok? Entonces vamos a decir que si nosotros tomamos los Nash Equilibrium Profiles de un juego repetido, esos van a coincidir con el set de Feasible Enforceable Payoffs. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que los Nash Equilibria, ¿cierto? Van a ser, o el set de payoff que se alcanzan en el Nash Equilibria, va a ser el set de payoff que va a ser enforceable, o strictly, perdón. Sí. Que va a ser enforceable y que van a ser feasible. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver cómo se alcanza eso. ¿Ok? Entonces, primero, como les decía, cada equilibrio de Nash, payoff de equilibrio de un equilibrio de Nash, ¿cierto? Que va a ser donde los jugadores van a hacer el limit of means criteria, ¿cierto? Es un enforceable payoff profile of G, del juego G, ¿ok? Y lo mismo va a ser verdad si se toma un juego de discounting, donde los jugadores tienen preferencia representada por el discounting criteria. Entonces, ¿por qué esto es verdad? Entonces, supongamos que, perdón, esto es para enforceable, no feasible todavía, ¿no? Estamos haciendo como el paso del enforceable. Entonces, supongamos que este W va a ser un payoff profile del juego repetido de Limits of Means, que no es enforzable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso significa que para algún I, ¿cierto? El WI es menor que el min-max value de BI. Entonces, no puede ser de que este omega sea un equilibrio de Nash. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un equilibrio de Nash? Porque si nosotros tomáramos cualquier estrategia SI', ¿cierto? Nosotros podríamos asegurarnos un pago que sea por lo menos mayor que el min-max. ¿Ok? Y un argumento similar, ¿cierto? Se puede usar para un juego repetido para, que usa el discounting criteria. Entonces nosotros ahora, ¿cierto? Lo que queremos mostrar que un Nash-Folk Theorem que usa el límite de las min criteria,
Entonces acá lo que nosotros vamos a probar es que cada feasible, fíjense que esto es nuevo, cada feasible enforceable payoff profile de G es un Nash equilibrium del game. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí, ya, primero, ¿cierto? Esto dice que va a ser un feasible enforceable payoff of G, ¿cierto? Entonces, primero, supongamos que omega, ¿cierto? Que toma esta forma, que ya lo vimos que eso es por definición, es un feasible. Entonces vamos a suponer que este omega, ¿cierto? Perdón, este W es un feasible enforceable payoff profile, ¿ok? Y supongan que AT es el ciclo de secuencias de acciones, ¿cierto? Que tienen un largo gamma que contiene BA repeticiones para cada A. ¿Ok? Beta, perdón. Beta repeticiones para cada A. Entonces, ¿cierto? Si nosotros suponemos que hay una estrategia CI para cada jugador y en este... Entonces vamos como a definir la siguiente estrategia. Cada jugador I va a escoger A I de T en cada periodo T, a no ser de que en el periodo anterior te comas, para cada jugador se desvió, ¿no? Y en el, perdón, entonces en tal caso, ¿cierto? Si hay un desvío, nosotros vamos a escoger las acciones que minimizan el pago del otro jugador, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver de que este profile de estrategia ACE va a ser un equilibrio de Nash, porque un jugador que se desvía va a recibir por lo menos este min-max payoff, ¿ok? Y para el caso del discounting criterio, ¿cierto? Ustedes van a tener un W, ¿cierto? Que es un strictly enforceable payoff of G. Entonces, fíjense que aquí la diferencia es que acá esto es solamente enforceable. Acá nosotros estamos solamente considerando aquellos pagos que son strictly enforceable. Entonces, para todo epsilon va a existir un delta menor que 1, tal que para cada delta que está sobre ese delta mínimo, ¿cierto? De bar abajo, el, el juego repetido que usa el criterio del discounting, ¿cierto? Va a tener un Nash equilibrio, tal que va a estar lo suficientemente cerca, ¿cierto? Del strictly enforceable payoff. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense que acá en este ejemplo, ¿cierto? Nosotros lo que dijimos que un trigger strategy va, lo que está haciendo, ¿cierto? Es que está contestando a los demás jugadores, donde cada jugador, ¿cierto? Va a jugar con Fez en el caso de que alguien se desvíe del equilibrium path. ¿Ok? Del equilibrium path. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de esto? Como yo les decía, la peculiaridad de este caso del dilema del prisionero es que la acción confesar domina la acción no confesar, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, que yo esté castigando aquí hace sentido, de cierta forma estable, ¿no? ¿Por qué? Porque jugar confesar es una estrategia que estrictamente domina no confesar. Sin embargo, ¿cierto? Por ejemplo, en la estrategia Trigger Strategy, nosotros dijimos que, por ejemplo, el min-max del jugador uno es este, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos, mira, el jugador 2 va a castigar al jugador 1 jugando D, ¿no? Pero lo que puede pasar es que el jugador 1 tenga incentivo a desviarse de ese castigo. ¿Ok? Entonces, porque fíjense que nosotros esa es como la peculiaridad de lo que pasa aquí, ¿cierto? Nosotros estamos viendo un Nash equilibrio y decimos, mira, está este juego repetido, yo puedo jugar un trigger strategy, ¿ok? Y con ese trigger strategy yo castigo a la otra persona y lo induzco a mantenerse en la cooperación jugando en este outcome que es mejor para todos, ¿ok? Entonces ahora la pregunta ¿es ese castigo racional, ¿no? O sea, hace sentido de que la gente tome esta forma de castigo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Acá lo que estamos viendo es que en el caso anterior, ¿cierto? Yo les dije, mira, para el caso del Trigger Strategy sí hace sentido porque
confesar, que es el castigo, ¿no? Es una estrategia estrictamente dominada. Entonces yo nunca me quiero desviar de castigar. ¿Qué es lo que pasa en este caso particular de A? Es que A, en este caso, en este ejemplo, en este segundo ejemplo, es que A estrictamente domina B. Entonces yo estoy castigando con una estrategia que está estrictamente dominada. Entonces puede ser de que esta estrategia no es creíble, ¿no? O sea, yo te voy a castigar de una forma que no es racional para mí. Entonces ahí es cuando uno va a decir, ah, mira, entonces, ¿hacen sentido estos Nash-Folk Theorem o no? Y ahí es donde se introduce esta parte de los Perfect Folk Theorems, perdón, donde se introducen estos Perfect Folk Theorems, porque aquí lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿no? Es que no solamente tratar de encontrar las estrategias que sostienen esta cooperación, ¿cierto? En términos de castigo, sino que nosotros nos tenemos que asegurar de que la gente sí tiene incentivo a no desviarse de los castigos. O sea, de cumplir los castigos que están especificados en, ¿cómo se llama? Perdón, que están especificados por las estrategias que nosotros vamos a definir. ¿Ok? Entonces esa es la idea.